Arritmias. Bueno, la frecuencia cardíaca normal, no sé cuál toman ustedes porque cada uno con su librito, pero se supone que durante el día es Peri 60, durante la noche Peri 50, está perfecto. Yo que leo los Holter 40 están, 30 a la noche están tranquila la gente, pero bueno, ponele que menos de eso son las bradicardias y más de 100, 120 son las taquiarritmias. Bueno, pero dentro de las bradiarritmias, ¿por qué te puede disminuir la frecuencia del pulso? O porque no se creen los impulsos eléctricos, o porque se crean, pero no se conducen. Entonces, está la enfermedad del nódulo sinusal, en el cual el nódulo sinusal, que es el marcapaso fisiológico que tenemos, que es el que late a 60, 50 por minuto, de repente por algo, por una enfermedad que tiene, no fabrica latidos, sería para decirlo en fácil. Entonces, es la enfermedad del nódulo sinusal, y esas son las bradicardias. O el nódulo sinusal funciona bien, pero cuando manda los estímulos eléctricos, en algún lugar entre el nódulo sinusal y el efector del latido, que es el ventrículo y el miocardio ventricular, se pierde, se corta, se bloquea. Entonces, esos son los trastornos de la conducción, los bloqueos en la conducción. Entonces, son las dos formas de bradiarritmia, o que no se formen los estímulos, o que se formen, pero no se conduzcan. Entonces, bueno, este ya lo reconocen, este es el nódulo sinusal. Entonces, él puede ser que disfuncione el nódulo sinusal en sí mismo o la zona periférica del nódulo sinusal. Entonces, o no se fabrican los estímulos eléctricos, o se fabrican pero salen mal, pero del sinusal mismo. Después se conducen por las dos aurículas. Se supone que acá están los haces de Bachmann, pero no son haces de conducción. Se supone que son zonas preferenciales, se despolarizan las aurículas, ¿sí? Y generan la onda P, el vector de la onda P, las dos aurículas. Después llega acá la unión aurículo-ventricular, al nodo AB. El nodo AB lo demora para que haya una sístole auricular, que se vacían los ventrículos, se cierran las válvulas y segundo tiempo se vacían los ventrículos. Entonces, para tener esa sincronía es que tenemos el nodo AB, que es el que nos va demorando el estímulo eléctrico entre aurículas y ventrículos. Entonces, acá se retarda, hay un retardo fisiológico, y después se conduce por las ramas. La idea de las ramas es que conduzcan bien rápido. ¿Por qué? Porque la idea del corazón es bombear. Para que bombee, todo se tiene que contraer al unísono. Entonces, cuando el estímulo eléctrico logra pasar el nodo AB, ahí se tiene que repartir para que todas las células al mismo momento se enteren que tienen que contraerse, entonces bombea. Si no, si lo hace en forma asincrónica, el bombeo es malo e insuficiente. Entonces, cuando pasa el nodo AB, que demora los latidos, acá estas células están especializadas en conducir rapidísimo. Son células sódicas, estas son células cálcicas. Las células cálcicas son esas células, ¿se acuerdan que el potencial de acción empieza lento? Entonces, por eso ellas demoran. En cambio, las células rápidas son las que tienen el potencial cero rapidísimo, para conducir rapidísimo la electricidad, que son todas estas, las de las ramas y las de His, que son rápidas, y se conducen a todo miocardio, una rama derecha, como el miocardio ventricular derecho es poquito, con una rama es finita, es suficiente. En cambio la izquierda es gruesa y después se divide en dos porque, bueno, tiene mucho más músculo izquierdo, entonces se necesita mucho más, entre comillas, cables que conduzcan la electricidad. Entonces así te da la onda P. El tiempo que espera el nodo AB es el tiempo de demora que le da para que la aurícula se vacíe en el ventrículo, y después, bueno, el QRS, que es el vector que genera los ventrículos de acuerdo a cómo le estén funcionando los cables, es la morfología del vector. Pero bueno, esto sería, ya saben, la sístole auricular, la sístole ventricular, y después se recupera todo. Entonces, los trastornos, las bradicardias pueden ser o porque faltan ondas P, o porque hay ondas P, pero después no vienen los QRS. Entonces, es el trastorno en la formación o el trastorno en la conducción. Bueno, este es el mismo. Entonces, la enfermedad del nódulo sinusal es una alteración multifactorial. Multifactorial significa que tiene miles de cosas pueden hacer que el nódulo sinusal se equivoque y no fabrique adecuadamente los latidos.
es el marcapaso fisiológico que tenemos, pero implica la formación de los latidos más la conducción hacia el tejido auricular, o sea, el perinódulo sinusal. Si funciona mal, también se lo engloba como enfermedad del nódulo sinusal, no como trastorno de conducción. Entonces, por ahí se forma bien la PAK, pero por ahí está encapuchado en no sé, en un lugar todo fibrótico que no sale bien, o sea, el estímulo eléctrico no pasa bien a las aurículas, por más que sea un bloqueo sino-auricular, o sea, entre el sinusal y la aurícula, igual se engloba como enfermedad del nódulo sinusal. Porque no vamos a ver la P en el electrocardiograma. Entonces, lo que nos importa es, veo P, es bloqueo, hay bradicardia, y veo P, son bloqueos de conducción. Hay bradicardia y no veo ondas P, es enfermedad del nódulo sinusal. Bueno, estas son enumeradas todas las formas de disfunción sinusal. La bradicardia sinusal, inadecuada, severa, persistente o intermitente. La bradicardia sinusal en sí misma, por el numerito, no es enfermedad del nódulo sinusal. Tiene que ser inadecuada. Por ejemplo, un recontradeportista. Los ciclistas me vienen en el día a 30, 40 por minuto de su frecuencia cardíaca normal. Y eso no tienen enfermedad del nódulo sinusal. Lo que pasa es que tienen un corazón tan adaptado al ejercicio que van recontra lento. Los nadadores también. Son súper bradicárdicos. Entonces, la bradicardia en sí misma por un numerito, no. Tiene que ser inadecuada a lo que quiere hacer el paciente. Entonces, si un paciente te viene a 40 por minuto, pero hace una vida normal y cuando corre levanta, por ejemplo, viene un ciclista a 30, 40, pero cuando le haces una ergometría o va a subir la escalera, pica bien, pica 100 por minuto, eso no tiene enfermedad del nódulo sinusal. Lo que pasa es que tiene tan optimizada la utilización del oxígeno que no necesita latir rápido. Entonces, no está enfermo porque el nódulo sinusal le está dando lo que su organismo necesita. El problema es cuando el paciente late a 40 y está cansado, que se duerme, necesita más, pero su nódulo sinusal no se lo puede dar. Entonces, es una bradicardia que es inadecuada para lo que el paciente necesita. Puede ser un ratito o puede ser en forma permanente. Hay pacientes que un día están a 40, después a la tarde están a 30, después están a 50, o sea, van variando. Pero tiene que ser inadecuado. ¿Cómo te das cuenta? Porque, ¿qué pasa? En general la enfermedad del nódulo sinusal es de los pacientes viejitos, es de la gente grande. Entonces, están cansados, te dicen, porque estoy grande. Entonces, ¿cuánto sabes? Por ejemplo, te viene a 40, 45. Y vos decís, bueno, un viejito que no hace nada, que está viendo la tele todo el día, tampoco necesita latir a 100 si no está gastando calorías. Pero te dicen, no, estoy muy cansado. Entonces decís, ¿cuánto es porque es grande y cuánto es porque está 40? Entonces, lo que podés hacer es hacerle levantar frecuencia cardíaca. Por ejemplo, lo mandás a caminar en la cinta, una ergometría o que sube y baja escalera. Entonces, la enfermedad del nódulo sinusal lo que tiene característico es que está bradicárdico y además no responde. O sea, quiere subir la escalera y sigue estando clavado en 40, como mucho que sube a 50, no se te va a 100 como debería. O sea, el rango cronotrópico que manejan es muy limitado. Entonces eso habla del nódulo sinusal que está enfermo, que no manda latidos y además cuando el cuerpo le pide más, tampoco puede. Entonces, los jóvenes, que los ves recontra bradicárdicos, muy deportistas, decís, wow, es muy raro. La enfermedad del nódulo sinusal es claramente de la gente mayor. Rarísimo, pero más raro que perro verde ver un joven con enfermedad del nódulo sinusal, casi que es inexistente. Toda bradicardia de la gente joven, como que te diría que el 99,9% es bloqueo. En general, la enfermedad del nódulo sinusal es de la gente grande, también los bloqueos, pero de los jóvenes casi exclusivamente son los bloqueos. Pero por ejemplo, ves un chico que te dice, mira, no sé, un joven, 60, 50, estoy cansado, lo ves a 40, pero bueno, pero hace mucho deporte, qué sé yo, y dices, uy, ¿será este 40 que tiene la culpa? Entonces lo mandás a hacer una ergometría. Si levanta bien frecuencia cardíaca, no tiene la culpa, porque significa que si él quiere y le pide a su corazón le da 100, le da 120. Ahora, le mandás a hacer la ergometría y no aguanta nada, ni pedalea ni corre en la cinta, porque está cansado, porque está clavado de 40 subió a 60 y no puede más de ahí, entonces es enfermedad del nódulo sinusal. Entonces la bradicardia tiene que ser inadecuada para lo que el paciente necesita. Bueno, la depresión sinusal, nosotros llamamos depresión sinusal cuando es algo de repente. Por ejemplo, la bradicardia es permanente, está el paciente a 40, está el paciente a 30.
Cambio de una depresión es cuando el paciente está a 60, 70 y de repente se deprime y te late a 30. De 60 a 70 te pasa a 30 y después vuelve a subir. Hace como episodios de depresión. Esos son bradicardia más intermitentes. El bloqueo sinoauricular de primer grado, segundo y tercer grado es muy resorte del especialista, no tiene ninguna importancia. Saberlo es pintoresco para el que va a informar un holter y lo ve, pero no tiene ninguna importancia, así que ni se lo voy a explicar porque es barullar al divino botón. Eso es que se fabrican las ondas P en el nódulo sinusal, pero no pueden salir. Entonces sale una, sale dos, la tercera no sale 4, y lo que tiene de característico, después vamos a ver electros, es que te falta una. No es, por ejemplo, la depresión sinusal viene, el paciente entra en depresión sinusal, 50 está 80, 70, 50, 40, 30, y después vuelve a subir. Esto es P, falta una, P, y falta, si vos lo ves, como las ondas P son regulares, justo te falta una. Entonces, vos decís, ¿qué? ¿Se olvidó de latir un latido? Bueno, seguramente fabricó la onda P y tiene un bloqueo de salida, entonces tiene un bloqueo sinoauricular. Una onda P se fabricó normalmente, pero no salió. Entonces te falta una, te falta otra, pero siempre te falta, o sea, es mínimo como un múltiplo. Bueno, después paros sinusales, significa de repente el sinusal se olvida de latir. Viene, asistolia. Es como que se olvidó que tenía que latir. Esa sistolia puede venir con un ritmo de escape, el corazón, el resto de la célula miocárdica, todo célula miocárdica es célula marcapasos. Siempre el sinusal gana, pero cualquier célula puede salir. Entonces, el resto de las células se empiezan a dar cuenta que el sinusal no está latiendo, entonces empiezan a salir lo que nosotros llamamos escape, porque es como un escape agónico, digamos, de alguien que sale a mandar algún latido, pues si el paciente se muere. Entonces, salen a veces ritmos auriculares de otro lugar. Un lugar muy común que escapa es la unión entre el nodo AB y el GIS, más que nada por la parte del GIS, nunca por la parte del nodo AB, pero esa unión es como irritadita, porque es la zona que se conectan las células cálcicas que vienen del nodo AB y las células sólicas del GIS. Entonces es una zona como medio que se pelean las células, entonces es una zona irritada, entonces suele ser una zona de escape. Y es un latido, se llaman de la unión, porque es la unión entre el nodo B y el GIS. Entonces, como es un estímulo que sale, a ver, volvemos para acá. Como es un estímulo que sale acá. Entonces, como es un estímulo que sale alto, después se conduce por todo el sistema de conducción. Entonces sale acá. Entonces, se conduce normal. Entonces tiene el mismo QRS que tiene el paciente. Pero no viene desde arriba el estímulo, nace desde acá, entonces es un QRS normal, común, angosto, lindo, pero sin onda P, porque no tiene onda P. O puede tenerla retroconducida, porque en realidad cuando nace un estímulo eléctrico no es que los estímulos eléctricos bajan, los cables conducen para arriba y para abajo, conducen para todos lados, entonces muchas veces le ves la onda P retroconducida. Habitualmente está metida dentro del QRS, ¿por qué? Porque el trayecto, el ir hasta acá, es mucho más largo que llegar acá, a la aurícula, porque la aurícula le queda acá nomás, ¿entendés? Entonces, en general, hasta que, si bien estos cables conducen mucho más rápido que esto para acá, por una cuestión de cercanía y proximidad anatómica, llega mucho más rápido, porque con que despolarice la aurícula, no tiene que llegar al nódulo sinusal para despolarizar, con que toque una partecita de la aurícula ya despolariza, ya se siembra como reguero de pólvora. Entonces, en general, la onda P está metida dentro del QRS o un pelín para atrás. Si bien estos conducen mucho más rápido, por la cuestión de cercanía, manda antes la P o junto con el QRS. Wow. Entonces, paro sinusal, o sea, el sinusal se olvidó de latir, con o sin ritmo de escape auricular, de la unión o ilioventricular. Si no escapa ninguna auricular, si no escapa de la unión, escapa el músculo cardíaco. Lo que pasa es que cada uno va latiendo a distinta frecuencia cardíaca. Como el ritmo de la unión es irritado, como el lugar de la unión es irritadito, suponete que te va a escapar, agarra y empieza a latir a 40 por minuto. El miocardio es muy malo fabricando estímulos eléctricos y encima conduce mal, entonces por ahí te fabrica a 20, 30 por minuto, es mucho más lento. Por eso siempre sale en general o a un latido auricular o el ritmo de la unión, pero por una cuestión de que le ganan en tiempo.
Pero si no sale ninguna aurícula, no sale ningún ritmo de la unión, el ventrículo va a salir. Bueno, dentro de la enfermedad del nódulo sinusal están englobados también la enfermedad de las aurículas. En general, cuando el sinusal empieza a latir mal, es porque la aurícula está toda mal. Está como todo mal hecho la instalación eléctrica, vamos a decir así, de la aurícula. Y toda la instalación eléctrica está mal. Entonces el paciente empieza a tener fibrilación y o aleteo auricular. O sea, cada célula eléctrica se genera un latido, un estímulo eléctrico y se contrae independientemente de la de al lado. Entonces pierde la sincronía. Entonces cada célula late por, hay todos foquitos y cada una late independiente de la de al lado, no hay una sincronía y eso es o la fibrilación o el aleteo. El aleteo tiene un poquito más de organización, si bien no tiene una contracción sincrónica, pero hay un estímulo eléctrico que va girando y va dando vueltas, entonces hay cierto patrón sincrónico. La fibrilación es el aquelarre total. Cada célula late distinta de la de al lado, no hay onda P, no hay nada, porque y esto se engloba como enfermedad del nódulo sinusal, que en general también afecta, esto es cálcico y esto es cálcico, o sea, el sinusal es cálcico y el nódulo también. Entonces, general se enferma del nódulo sinusal y después se termina enfermando el nódulo B. Entonces, ¿qué te hace? Que cuando el nódulo sinusal está tan enfermo que la aurícula se fibrila, ya el nódulo B está enfermo. Entonces, lo que te hace es que una fibrilación auricular, como cada celulita que está pegada al nódulo AB se contrae distinta de la de al lado, el nódulo AB está bombardeado por todas las celulitas que tiene al lado. Si el nódulo B anda bien, la fibrilación auricular es rápida, porque de todos esos estímulos eléctricos que le llegan, deja pasar un montón. Cuando la enfermedad del nódulo sinusal avanza, que además del deterioro del nódulo sinusal también se deteriora el nódulo B, empieza a no poder dejar pasar estímulos eléctricos, o sea, lo bombardean, pero él está tan deteriorado que solamente deja pasar algunos. Entonces, una forma de enfermedad del nódulo sinusal es el aleteo, la fibrilación auricular con mucho grado de bloqueo B, o sea, que va muy lento. O sea, una fibrilación auricular de baja respuesta, que late a 30 por minuto, 40 por minuto, sin causas secundarias, que en general son drogas, porque como la fibrilación auricular es rápida, le dan medicación para bloquearle el nodo B. Entonces, eso no es enfermedad del nódulo sinusal, eso es culpa de la medicación que le dieron para bloquearle el nodo B, que a veces es desproporcionada o la respuesta del paciente es desproporcionada. Entonces, no tiene que haber causas aparentes, o sea, esto tiene que ser espontáneo. Y así termina toda la enfermedad del nódulo sinusal, empiezan bradicardia, qué sé yo, después se fibrila normal y después se fibrila de baja respuesta, decimos nosotros. O sea, se fibrila y cada vez se va bradicarizando más. Y vos ves, los viejitos, bien viejitos, bueno, te vienen a 80, al tiempo te vienen a 70, al tiempo te vienen a 60 y va bajando la frecuencia cardíaca. Porque a medida que el nódulo AB también se enferma y no tiene posibilidad de dejar pasar latidos. Y otra forma de enfermedad del nódulo sinusal es, bueno, la reaparición tardía del ritmo sinusal luego de la solución. Bueno, esto se lo voy a explicar después. Bueno, veamos ejemplos. Bradicardia sinusal, inadecuada, severa o persistente o intermitente. Bueno, este paciente late a 300, 150, 270, bueno, no sé, a 15 por minuto, ponele. Esto, salvo que estén redormidos y que después durante el día se despierte y lata a una frecuencia cardíaca normal o baja, pero acorde a lo que el paciente necesita, esto es una bradicardia sinusal. ¿Sí? ¿Por qué es bradicardia sinusal? Porque tiene onda P seguida a un QRS. No faltan ondas P, no faltan QRS. La causa de la bradicardia es porque se fabricaron pocas ondas P. Esto es depresión sinusal. ¿Ven que tiene los R? ¿Ves, por ejemplo, venía a 970, empieza a bajar, te hace una pausa de 1600 y después vuelve a subir. De repente tiene una depresión sinusal el paciente que es muchísimo más marcada. Este es un ejemplo común. Esto, ojo, también hay que ver la edad. Esto en un adulto es anormal. Esto en un chico joven es totalmente normal. Los chicos jóvenes tienen una variación en los RR monstruosa por la bradicardia expiratoria, la taquicardia expiratoria.
expiran y se van a, no sé, 30 por minuto. Inspiran y se te van a 90. Y es así. Tienen mucha variación respiratoria. Arritmia sinusal respiratoria se llama. Pero si no, de repente también contienen un poquito el aire o van de cuerpo que les genera una mínima descarga vagal, te hacen unas pausas, unos bloqueos y después recuperan. Son muy sensibles porque son sanos. Bueno, esta es una depresión o paro sinusal. ¿Ves? Acá esto es un Holter, 3 canales, 1, 2, 3. El paciente venía latiendo bradicárdico a 38 por minuto. ¿Ven? De repente mete un latido extra y hace una pausa o un paro sinusal, ¿sí? Que dura 4 segundos. Y acá recupera. Pero si se fijan, no sale el nódulo sinusal, sale lo que nosotros llamamos un escape auricular. Como el paciente se va a morir, bueno, algún otro foco de la aurícula sale. Y acá ve que. ¿Dónde está? Acá. Se ve que empieza un QRS. Y ahí está cortado. Esto es paro o pausa sinusal. 3 segundos, ¿no? Es que tienen que morar la ausencia del latido. O no hay un valor fijo. No, no hay. Para los bloqueos, para la pausa, sí, el Holter te dice 3 segundos, pero pausa de 3 segundos, gente joven, es de todos los días. A la noche, ni te digo. Si van al baño, ni te digo. No hay un valor, porque la enfermedad del nódulo sinusal solamente se trata cuando da síntomas. O sea, vos te viene un paciente que hace una pausa de 3 segundos, no. Si tiene síntomas por otras cosas, sí, pero una pausa de 3 segundos, por ahí puede darle un mínimo mareíto, pero no le va a dar clínica, ¿eh? Para que te dé clínica y más de 6 segundos recién. Menos, 3 segundos es la nada misma. Pero bueno, te hace ver que ese paciente tiene. Si además te dice que tiene 5, pues bueno, está bien, debe haber tenido una pausa mucho más de 3. También vos tenés que, pero no es que alguien que está fantástico, hace vida normal y le ves una pausa de 3, le vas a poner un marcapaso. No, no. O sea, las pausas estaban escritas para los bloqueos y no tanto para la disfunción sinusal. O no es que no tanto, no está tan estipulado. Encontrás gente que te dice menos de 9 segundos ni empieza a participar. Otros te dicen con 3 segundos está mal, qué sé yo. Yo creo que no hay un numerito que es normal y otro enfermedad del nódulo sinusal. Es como parte de todo. Son enfermedades de pausa. Entonces, si viene el latido 80 y te hace una pausa de 3 segundos, bueno, pero el paciente justo hizo Valsalva porque justo fue cuerpo, bueno, es normal para ir de cuerpo. Ahora, si en su vida normal va y hace pausas, una de 2, una de 6, una de 5, bueno, ahí lo englobas mucho más. Por eso, nunca por un electro puedes hacer un diagnóstico. Para este tipo de enfermedad se necesita un Holter. Necesitas 24 horas o más horas que una simple tirita de electro breve. Esta es otra forma de disfunción sinusal. Cuando empiezan a alternar distintos ritmos, gente joven, esto es de todos los días. Alternan todo el tiempo ritmo sinusal con ritmo auricular ectópico. Los viejitos, la gente adulta grande, más de 60, 70, es anormal. Cuando tienen esto, vos tenés que empezar a pensar, no es que, o sea, ¿qué le pasó? Este salió porque este se deprimió. Este es el suponente, parece. Supongamos que estamos viendo todo el electro o toda la tira y que este es su sinusal normal. El problema no es que salió el problema es que este se deprimió. Entonces acá tiene una depresión sinusal con un ritmo de escape auricular. Y después cuando el sinusal resucita, después de cuánto tiempo, bueno, vuelve a arrancar el sinusal. Esto, el sinusal no debería pasarse toda esta pausa sin latir. Entonces hay que mirar bien. Es un paciente que si solamente vemos esto, bueno, lo vigilamos, no le vamos a poner un marcapaso porque tiene este latido de escape auricular que está bueno. Pero nunca los latidos de escape son tan fidedignos o son tan de buena calidad, digamos, como el del sinusal. A veces están, a veces no están. Entonces, por lo menos lo miramos con sospecha. Esto es una forma de disfunción sinusal. ¿Se hace algo? Obviamente que no. Pero sabemos que este paciente el sinusal no le está funcionando bien porque acá un buen rato se olvidó de latir. Ven, acá también. Viene el paciente, y de repente acá el sinusal viene sinusal. Supongamos que esta es la onda sinusal, acá murió. Porque esto no es un sinusal, es de otro lado. Seguramente tiene una onda PB, lo que pasa es que es malísimo el trazado.
Pero ves que tiene un esbozo, ves que hay algo adelante, tiene una onda P, pero el sinusal tiene una depresión o un paro, entonces empieza un ritmo auricular, sale la aurícula, este ritmo se agota, acá sale un ritmo que debe ser de alguna rama, porque el QRS es angosto, pero no es la misma morfología del paciente, entonces no es de la unión, porque de la unión hubiera sido este mismo ritmo sin onda P previa. Esto es de algún lado que debe ser de alguna de las ramas, por eso se conduce rápido, hace un solo latidito y después ya no sale ni este ritmo auricular, ni este tampoco, y empieza a salir un ritmo idioventricular, que es el músculo cardíaco, por eso se QRS ancho, porque el músculo cardíaco no tiene sistema de conducción para conducir rápido, entonces te hace esos QRS anchos. ¿Ves? Acá está. Hace un latido de escape ventricular o idioventricular y después de repente, acá debe haber una onda P, me imagino, que es esta mosquita, porque si ustedes se fijan, acá está bien la onda T y acá tiene esta mosquita, que debe haber dado esto de QRS, o este puede ser un ritmo de la unión, porque ven que es igual que el del paciente, pero no se le ve la onda P previa, y después el prosinusal, después de no sé cuánto tiempo, resucita. Este paciente tiene una depresión o un paro sinusal, inicialmente con ritmo de escape auricular, después un ritmo de escape ventricular angosto, ritmo de escape idioventricular y después recupera. Esto es recontra enfermedad del nódulo sinusal. Este paciente por ahí no tiene muchos síntomas, porque seguramente acá está el taquicárdico, pero no tenés que esperar que esté en asistolia para decir algo. Este claramente el sinusal funciona mal. Y estos escapes hoy están, mañana no están. Como no está especializado, a veces escapan y a veces no escapan. Entonces, uno no se puede fiar y decir, bueno, no hago nada con este paciente, total igual tiene escape, porque el escape puede estar hoy, pero mañana no. Entonces, a ese paciente hay que tratarlo. Bueno, esta es otra forma. Bueno, acá les quería mostrar el latidito de la unión, ¿ven? Acá tiene un sinusal, QRS, y acá tiene el mismísimo QRS sin la onda P. Acá dicen que la onda P es esta, pero yo no sé si esta no es la T, no importa. La cosa es que no tiene onda P. ¿Sí? Entonces acá tiene una depresión sinusal o un paro sinusal de acá a acá, con un latido de escape de la unión. ¿Sí? ¿Por qué es de la unión? Porque tiene el mismo QRS que el paciente, pero sin onda P. Y acá recupera el nódulo sinusal. Y acá pasa lo mismo. Esto, ojo, que es muy común de ver, y uno dice, ¿qué? ¿Mejoró la conducción? ¿Se la cortó el PR? Ven que tiene la onda P y un PR. La onda P, un PR más corto. Y acá está empezando la onda P y salió el QRS antes. Esto no es que va mejorando la conducción, no, esto es, se está deprimiendo la onda P, ven que está re lento este paciente, y este ritmo, que es de la unión, empieza a acelerarse, entonces empieza como a ganarle, pero no es que sale a 100 por minuto. Entonces acá esta P no es conducida, esta P iba a ser conducida como esta, que es una conducción normal. Lo que le pasa es que hace la P, iba a empezar a conducir y ya le salió el QRS antes. Acá también, ni siquiera se terminó de despolarizar la aurícula cuando ya sale el QRS, y acá directamente ni le espera la onda P, sale el QRS. Esto es ritmo de la unión. ¿Ven que tiene el mismo QRS que cuando es conducido? ¿Lo describiría como el ritmo de la unión con un bloqueo sino-auricular? No, porque para el bloqueo sino-auricular, ahora después les voy a explicar, tiene que faltarte una onda P. Esto tiene una depresión sinusal. ¿Sí? ¿Esto cuánto están latiendo? Mira, estos son los cuadraditos grandes. 300, 150, 175, 60, 50, debe estar 15 por minuto. Lo que tiene, un sinusal no late nunca 15 por minuto, o 12 debe estar. Entonces, es una depresión sinusal con un ritmo de escape unional. O sea, la unión, se da cuenta que el hombre está empezando, o mujer está empezando a latir muy lento, entonces intenta fabricar latidos, porque el paciente se empieza a descompensar, se empieza a hipotensar, le da síntomas, empieza con adrenalina, entonces la adrenalina a veces no logra estimular el sinusal, pero sí estimula el ritmo de la unión, entonces empieza a salir el ritmo de la unión. Incluso el ritmo de la unión empieza como a envalentonarse, y lo habitual que uno ve es que empieza lento y va acelerándose, y después el ritmo de la unión se agota, va muriendo, entonces después se enlentece y vuelve a aparecer el sinusal o otro ritmo auricular. Pero bloqueo sino-auricular, no, porque hay un bloqueo, o sea, la onda P quiere pasar y no puede, entonces pasa una, una no pasa, y las otras siguen pasando, entonces vos ves que son regulares,
pero falta una. Ahora te voy a mostrar cuál. Perfecto. Este es un ritmo de la unión, a ver si lo notan. Ven, P, QRS, P, QRS, P, QRS y se empieza, ven que ahí está la P, se empieza como a cortar y PR. Acá ya ni P tiene. Sale sola, ven que tiene solo ventrículo sin P, solo ventrículo, solo ventrículo, solo ventrículo, y acá vuelve a empezar la onda P. Entonces acá tuvo acá proyección del paciente está 300, 150, 100 a 75. No es mucho de presión sinusal. Esto seguramente es un ritmo de la unión activo. 300, 150, 175. Sí, a ver, el sinusal puede latir tranquilamente a 60. El ritmo de la unión está a 75. Entonces es un ritmo de la unión activo o acelerado por la adrenalina o porque el paciente tiene la enfermedad del nódulo sinusal y entonces los ritmos empiezan a latir a cualquier frecuencia. Porque está medio rapidón. Entonces, el paciente puede latir a 65, que es normal, y el ritmo de la unión le gana. Entonces, cuando empiezan con estos ritmos de la unión, no hacemos nada, obviamente, como está a 75, pero no es habitual que el paciente empiece a alternar ritmo sinusal con ritmo de la unión, salvo la gente joven. Acá hay otro, P, QRS. P, se empieza a enlentecer la P, y el QRS se le empieza a adelantar, ¿ven? Entonces empieza a montarse arriba de la onda P. QRS, es más, tanto se adelanta que la P empieza a pasarse detrás del otro lado del QRS, ¿ven? Queda detrás del QRS, o sea, el QRS le gana la onda P al sinusal, hasta que el ritmo de la unión se empieza a enlentecer, o el ritmo sinusal empieza a acelerarse y vuelve a ponerse adelante el QRS. Entonces, este es conducido, este no es conducido, porque se está despolarizando en las aurículas. Recién por ahí está llegando al nodo AB y la unión ya salió. ¿Me entienden? Porque este es el tiempo del nodo AB. El tiempo del nodo AB siempre es el mismo, no es que de repente mejora. El nodo AB no mejora de repente, él tiene su tiempo. Entonces, si salió antes el ventrículo es porque se le adelantó al tiempo de retardo del nodo AB. Ahora, perdón, no, pero ese ritmo del cambio de la unión, si es regular. Siempre suele ser regular, Si es regular, digo, ¿no? Y la P por momentos adelante se atrasa, es un problema de la P porque él sigue manejando el ritmo idioventricular. Esa P que se adelantó, que ya no está conduciendo. No, por eso, porque como es enfermedad neuronacional, el neuronacional empieza a alargar ondas P cuando no corresponde, claro. Cae donde caiga, el idioventricular mantiene. Él mantiene, sí. No suele ser perfecto y durar 24 horas, no, suelen durar un rato y después se agota, porque no es su función. Entonces después con el tiempo se va agotando, se empieza a bradicardizar el ritmo de la unión. No queda activo siempre a 75, a 80. ¿no? Acá, bueno, es lo mismo, ven, tiene P, QRS, esta seguro que tampoco es conducida, pues es un PR demasiado corto. Ven, acá ya no se ve la onda P, por ahí está metida ahí atrás, no sé si será esa muesca. Un ritmo más lento y un QRS. Claro, entonces empieza a escapar el ritmo de la unión porque la P se olvidó de latir, hasta que la P acá se acuerda de latir, pero incluso ni siquiera sé si es la misma P, porque esto tiene un componente más positivo y este es principalmente negativo, o sea que es un escape auricular de otro lado. Y la aurícula acá empieza a tomar el ritmo, ¿ves? Esta sí es conducida y por eso el QRS se adelanta, porque el ritmo de la unión más o menos es regular. Va a la misma frecuencia. Este está adelantado porque la onda P lo trajo. Lo condujo. Viene un bloqueo sinoauricular. Así se ve. Vos ves una P, 920, 920, más o menos el doble. Más o menos el doble. ¿Entendés? Justo te falta una y él sigue. ¿Entendés? Esto es bien bloqueo sinoauricular. Es como que esto no es que de repente el nódulo sinusal no se olvida de fabricar una sola onda P. Se deprime, se acelera, pero siempre es como en escalerita. Que te falte una significa, seguramente el nódulo sinusal fabricó, pero esta no pudo salir. Pero él fabrica siempre regular. O se va enlenteciendo y se va acelerando, pero todo junto, digamos, ¿no? Esto es bien bloqueo sinoauricular. Sería correcto, digamos, utilizar el mismo término como paro sinusal o pausa sinusal que bloqueo sinoauricular. Sí, porque el bloqueo sinoauricular te genera paro-pausa es esto, es verla. Es ver la pausa. Bloqueo sinoauricular o
paro Claro. sinusal sería como un sinónimo, digamos, para la No, descripción. el bloqueo sinoauricular es la causa del paro sinusal. O sea, ahí hay un sinusal que paró o hizo una pausa. Y vos decís, bueno, ¿por qué? ¿Por qué tuvo un bloqueo sinoauricular? O sea, el bloqueo sinoauricular es la fisiopatología de, en este caso, del paro o pausa sinusal. Por eso digo, no es importante que si van a informar un Holter o un electro, bueno, es una pausa, listo, lo tomás como que viene. Después, si es que no salió, no se fabricó, a los fines prácticos, todo esto es enfermedad del nódulo sinusal y todo se trata igual. Entonces, pueden medir, a veces es interesante ver que justo falta una, después al rato justo falta una, y si mira un bloqueo sinoauricular, para ponerle nombre y apellido, pero no te cambia el pronóstico, no te cambia el diagnóstico, no te cambia nada. ¿Ves? Acá tiene un paro, acá se olvidó de latir, venía latiendo. Acá tiene una onda P, 4 segundos se olvida de latir y acá resucita. ¿Sí? Acá lo mismo, 7 segundos se quedó. En general, cuando ocurre esto, es raro que un paciente venga como, acá hay masaje del seno carotido, que hubo razón. Es muy raro que esto de repente un nódulo sinusal de la nada se olvide de latir, no. Tiene que haber algo. Entonces, ¿qué puede haber? O un bombardeo, por ejemplo, que tenga una taquicardia auricular, o, bueno, un masaje del seno carotidio. El masaje del seno carotidio siempre te produce una pausa, porque siempre no. Lo que debería ocurrir es que produce una descarga vagal, entonces eso genera que el nódulo sinusal se deprime y se bradicardiza. Bueno, cuando está enfermo el seno carotidio, cuando vos haces un masaje, lo normal es que la pausa que vos podés lograr con el masaje del seno carotidio es de, lo normal es hasta 6 segundos. Si vos simplemente apretando, esto no es matar hacia el paciente, no, esto es compresión sin intermitencia. Tiene que ser una compresión permanente. El que tiene el que tiene enfermedad del seno carotidio o hipersensibilidad del seno carotidio, vos le apretás un poquito, buscan el pulso en el lugar donde está más altón y ahí apretan. ¿Cuánto puedes tener de pausa? 6 segundos. Más de 6 segundos es patológico. Significa que ese nódulo, que ese nódulo sinusal es demasiado sensible para la pequeña descarga vagal que le generó el masaje del seno carotidio. El masaje del seno carotidio siempre te radicaliza, pero un poco. Ahora, si el nódulo sinusal, por un poquito de descarga vagal, es tan sensible y se olvida de latir durante 7 segundos, significa que el nódulo sinusal está enfermo. No puede dejar de latir 7 segundos. Un nódulo sinusal que está normal, el influjo vagal es importante, pero nunca te va a hacer una pausa de 7 segundos. El paciente con esto se marea. Este es un Holter también. De repente el paciente late, de repente se olvida de latir. Esto viene enfermedad del nódulo sinusal. Que vaya a saber además de esto cuál es el sinusal, debe ser este. Pero por ejemplo, acá escapa la unión, no sé si acá hay una P, acá sí, pero esta P ni siquiera es un escape sinusal, es auricular de vaya a saber dónde. Acá cambia, esto es consecutivo, ¿no? Viene esto en el tiempo, después viene esto, después viene esto. Después acá tiene otra P distinta, acá hay otra, acá hay otra que recuperó, o si este PR es muy cortito podemos pensar que este es un escape de la unión. Empiezan a hacer estas chanchadas, cuando empiezan todas estas chanchadas, esto viene por el nódulo sinusal. Acá tiene 4 segundos y pico. ¿Ves? Acá está, bloqueo sinoauricular. Tenés una onda P, una onda P, una onda P, una onda P. Y acá tenía que haber salido, ¿ves? Y no salió. Falta justo una. Pero ves que todos son, digamos, hubiera latido a estímulo regular. Lo que pasa es que una es como que se olvidó de salir. Esto es bloqueo sinoauricular. Y que te genera un paro, una pausa. Los paros y pausas habituales, el paciente empieza a bradicardizarse, hace la pausa y recupera de a poco. Esto no es la conducta habitual. Acá viene regular, perfecto, y de repente una le falta y después sigue regular y perfecto. Esto es bloqueo sinoauricular. No importa, porque puede ser de primer grado, segundo grado, muy complejo, no tiene ningún interés.
Este es de segundo grado, bueno, no importa. Bueno, así terminan todas las enfermedades del nódulo sinusal. Este no tiene onda P. ¿Ven que tiene una onda tipo flutter? Tiene muchísimas ondas P. Es una fibrilación auricular. Cuando no hay onda P y la línea de base hace así, son todas las celulitas que están latiendo no sincrónico, diferente de la de al lado. Entonces tiene millones de foquitos al unísono. Y eso bombardea el nodo B. Si el nodo B funciona bien, lo deja pasar. Cuando el nodo B empieza a deteriorarse como parte de la enfermedad del nódulo sinusal, cuando está muy bombardeado se llama conducción oculta repetitiva. Lo bombardeas, el nodo B queda como medio tonto y deja pasar poquito, ¿ven? Entonces, deja pasar uno, deja pasar otro, acá ya no deja pasar. Pero no es el sinusal que se olvidó de latir, porque acá no tenés onda P, sino que tenés millones de ondas F que están bombardeando el sinusal no, el nodo B, que están bombardeando el nodo B y deja pasar algunos latiditos o algunos no. Esto es una fibrilación auricular de baja respuesta ventricular. Con un bloqueo de rama probablemente izquierda, que Sí. estén los electrodos. Sí. El bloqueo de rama derecha, el trastorno es de las fuerzas finales. El bloqueo de rama izquierda está todo lento. Entonces, como este está todo lento, debe ser bloqueo de rama izquierda. No parece bloqueo de rama derecha. Bueno, entonces vos decís, te viene un paciente, no sé, tuvo un síncope. O cada tanto tiene como que se va a desvanecer y no se desvanece. Y bueno, y le ves en un holter que está bradicárdico, pero no ve ninguna pausa, no es categórico. Entonces decís, bueno, a ver, si el paciente ya se hizo torta la cabeza una vez porque se sincopó y tiene pausas, vos, digamos, no hay pastillita para la enfermedad del nódulo sinusal. O sí hay pastillita, pero no se consigue en el país, o es muy difícil conseguir, que es la teofilina. ¿Se acuerdan de la teofilina que usaba para el asma? En la época de María Castaña. Bueno, la teofilina tenía como efecto adverso que te taquicardizaba. Nosotros lo usamos un montón, porque el paciente que no está ni tan bradicárdico para ponerle un marcapaso, pero está medio cansado, por ejemplo, está 40 por minuto. Y 40 por minuto también no justifica operarlo, ponerle un aparato con los cables adentro del corazón, que es el marcapaso. 40 no es tan lento. Por ahí, si el paciente vive entre 40 y 50, pero no hace pausa, entonces no está tan terrible. Pero te dice, sí, pero la verdad es que quiero subir la escalera y no puedo, quiero correr el colectivo y no puedo, estoy como cansado, duermo mucho. Entonces decís, bueno, no querés no hacer nada, pero tampoco lo vas a operar y poner un marcapaso, porque se lo tiene carísimo y se lo tiene que poner la prepaga. Entonces, lo que podés hacer es la teofilina. La teofilina es un acelerador del sinusal. ¿Por qué ese era su efecto adverso? Que de hecho por eso se dejó usar para el asma. Primero porque no es un buen antiasma, no es un buen broncodilatador, y segundo porque tiene eso de que los taquicardizaba. Entonces le das teofilina y luego lo llevas le das la dosis de acuerdo a la frecuencia cardíaca que quieras alcanzar. Es buenísima medicación. Para ese paciente que ni está para marcapaso porque se rompió la cabeza por una pausa, pero tampoco está fantástico, le das teofilina y le aumentas la frecuencia cardíaca a 70, 80 y el paciente retoma su vida normal. En general, la enfermedad del nódulo sinusal, si eso va a progresar la bradicardia, te va a durar un tiempo, porque la enfermedad del nódulo sinusal, el nódulo sinusal cada vez está más enfermo. Entonces, cada vez se va bradicarizando más. Entonces, vos al principio le das teofilina y le alcanza, pero después le tenés que dar una caja completa para que levante un poco. O sea, después ya el deterioro del nódulo sinusal es tanto que no hay teofilina que alcance. Pero como terapéutica inicial es muy buen medicamento. Viene ranurado en general, viene ranurado en 3 partes, entonces le das una a la mañana, una a la tarde y una a la noche. O un medio de la mañana, le vas dando, es dosis dependiente, de acuerdo a la respuesta que quieras. Por ahí hay pacientes que le das y te dicen, no, me siento agitado, bueno, tome un cuartito, qué sé yo. Pero dura 8 horas, entonces le tenés que dar cada 8, no es 1 a la mañana y le dura todo el día, no. Más o menos es cada 8 horas, y le puedes dar 1/3 cada 8 horas, 1/6 cada 8 horas, qué sé yo, de acuerdo a la respuesta que quieras alcanzar y que se sienta el paciente. Que, digamos, porque vos buscas la mejoría sintomática, entonces después le haces un holter con la teofilina. La enfermedad del nódulo sinusal solo y únicamente se trata cuando da síntomas. Si vos tenés, como le dije, el paciente deportista 40-30 por minuto que hace vida normal,
no tenés por qué llevarlo a 60 con un marcapasos, porque primero les jorobás la vida porque no lo van a dejar competir en nada porque hay un marcapasos puesto. Y segundo, si él no necesita 60, si con 30, 40, 50 está bien. ¿Por qué? Porque en el librito dice que tiene que ir a 60, todos tenemos que ir a 60. No, hay gente que tiene una cosa que se llama taquicardia sinusal inapropiada, que es muy común en las mujeres, poco común en los varones, que parten de 100 por minuto. 100, 130, esa es su frecuencia cardíaca diaria. Todo el día está y después tenés uno que te viene a 30. Si los dos hacen vida normal y no sienten nada, listo, significará que esa es la frecuencia cardíaca que su organismo le pide. La difusión sinusal solo se trata cuando da síntomas. Y hay que interrogar muy bien, porque en general, como les dije, es una enfermedad de la gente vieja, de la gente grande. Entonces, ellos te dicen, bueno, ¿estoy cansado? Sí, porque estoy viejo. Entonces, ellos empiezan como a autoconvencerse de que es porque están viejos. Después por algo le parece un marcapasos y te dice, ay, doctora, es como que me hubieran puesto las pilas. O sea, salen los viejitos a correr y vos decís, en realidad no era que estaba viejito y estaba cansado por viejito, sino estaba cansado porque no tenía la frecuencia cardíaca adecuada. Entonces, una buena forma es darle la teofilina. La teofilina a veces no les sienta bien, no les gusta estar tan taquicardíaco, pero si te dicen, la verdad que siéndolo, no sé, estoy mejor desde que tomo esto, puedo subir la escalera, bueno, evidentemente le daba síntomas. Ahora, si vos lo tenés a 40, le das teofilina, lo llevaste a 80 y está igual de cansado, significa que el cansancio no era por la disfunción sinusal, sino era porque estaba viejo, porque era, qué sé yo, hipotiroide, no sé, otra cosa. Pero también te sirve para ver si el síntoma que tiene el paciente es la enfermedad del nódulo sinusal o es por otra causa. Entonces, sumete otro paciente. Vos te dice, bueno, tuvo 3 síncopes y viene y no le encontrás nada. Y el día que le pusiste el holter no hace nada, pero está medio bradicardicón, pero no hace nada como para que digas, listo, la causa es la enfermedad del nódulo sinusal, le voy a poner un marcapaso. Porque, bueno, hay que operarlos, son unos catéteres que van intracardíacos, no es dar una pastillita para un marcapasos. Entonces, vos decís, ¿estos síncopes serán porque hizo pausas? ¿O será porque por otra causa, por ortostatismo? Entonces, vos podés provocar que el nódulo sinusal te muestre si está enfermo. ¿Cómo haces? El nódulo sinusal, cuando vos lo sobreestimulás, por ejemplo, si el nódulo sinusal viene latiendo a 60 y viene una salva de taquicardia auricular que late a 100, el nódulo sinusal se suprime, él no sigue latiendo a 60 porque late la taquicardia auricular. Cuando la taquicardia auricular corta, el nódulo sinusal tiene un tiempo que es lo normal que él, bueno, recupera los latidos. Porque cuando se corta la taquiarritmia supraventricular, la taquicardia auricular o la que quieras, después el nódulo sinusal tiene que seguir latiendo. Bueno, hay un tiempo que puede tardar, que es lo normal, que son menos de 525 milisegundos. Ese es el tiempo que tarda después de que se cortó la taquiarritmia auricular en volver al sinusal normal. Entonces, esa es una forma. Si tarda mucho más, significa que está enfermo. Entonces vos decís, che, si me habrá sincopado porque tiene enfermedad del nódulo sinusal y justo el día que le hice el holter no, porque hay días que tienen pausas de 25 segundos y hay días que no hace ninguna. Si justo tuviste la mala suerte que le pusiste el holter el día que no hizo ninguna, o no tenés un holter, no tenés un aparato de holter porque están todos rotos y vos con el electro de 5 segundos no lo ves, entonces le podés hacer como si fuera una taquicardia auricular, o sea, vos le metes un catéter por la pierna, va a la aurícula y le mandás estímulos eléctricos como un marcapaseo, como un marcapaso transitorio, le mandás como para que le gane el sinusal, entonces que el sinusal se inhibe y lo cortás de repente. Eso tiene un tiempo que se llama tiempo de recuperación del nódulo sinusal, desde que vos le cortaste la sobreestimulación hasta que se recupera. Si tarda más de 525 milisegundos significa que está enfermo. Entonces te permite objetivar que el paciente tiene una enfermedad del nódulo sinusal y que necesita un marcapasos. Porque sumate que yo te digo eso, se sincopó y el día que lo viste no hizo ni bradicardia ni pausa. Entonces, ven, acá está. Este paciente lo está sobreestimulando, ven, esta es una espiga, lo están marcapaseando, o sea, este es su sinusal normal. ¿Ves? Está bradicárdico. Vos lo estimulás más rápido de lo que él va, entonces tiene una aurícula diferente, porque la aurícula que vos le produciste, y tú lo largás, y tarda 2800 milisegundos.
enfermedad, los 500 milisegundos en realidad no es 525 milisegundos totales, es, vos tenés que al 2800 restarle el del paciente. Entonces, por ejemplo, acá te hizo una pausa de 3600 milisegundos. Entonces vos decís, a la pausa de 3600 le restás el ritmo sinusal y te da 2160. Lo normal es que sea menos de 525, o sea, este paciente tiene enfermedad del nódulo sinusal. Después de que vos le capturaste la aurícula y el sinusal se descansó, le cuesta recuperarse, quedó como demasiado descansado, eso significa que está enfermo. El sinusal se debería recuperar enseguida. Él tiene que estar atento siempre. Si no puede estar atento es porque está disfuncionando. Entonces, esto se hace en un estudio que se llama estudio electrofisiológico, que es para demostrar en forma efectiva, digamos, que el nódulo sinusal está fallando y que esa es la causa de sus desmayos. Por esto de que tengo un paciente que anda a los tumbos, se sincopa y nadie le pesca nada, y se hace torta la cara, se rompe el brazo porque se cayó mal, se rompe la cadera porque se cae, y se andan cayendo, y no le ves nada, y decís, ¿qué habrá? O sea, ¿por qué de repente un paciente de la nada, ¡puc!, se le apaga la luz? Entonces, esto es una forma de desenmascarar al nódulo sinusal que está funcionando mal, y justo el día que vos lo viste funcionó bien, porque el nódulo sinusal no es todo o nada, no es lunes funciona perfecto entre 60 y 100 y el martes está a 30 por minuto, no, empiezan siendo intermitentes, entonces por ahí si vos justo no lo pescaste y te crees que el paciente anda normal. Entonces, esta es una forma de manifestar, de traducir, digamos, o de poner de manifiesto la enfermedad del nódulo sinusal. Bueno, ahí está la arritmia sinusal respiratoria que le dije de los chicos, que cuando inspiran se taquicardiza y cuando expira se bradicariza. Entonces ves así. Pero es bien como un acordeón. Se taquicardizan, se bradicariza. Es todo bien paulatino. No es como la enfermedad del nódulo sinusal que tiene pausas más largas, más lentas y es variable. Esto es en escalerita. Se taquicardiza cuando inspira, se bradicardiza cuando expira. Y es bien acompasado con la respiración. Esto es muy común. Los chicos lo tienen todos. Los adultos, difícil. Porque esto es guiado por el tono vagal y en general los chicos son mucho más vagotónicos que los adultos. Bueno, entonces, esta era una de las dos bradicardias, que es cuando el sinusal falla y no forma bien las ondas P. Otra forma de bradicardia es el sinusal anda bárbaro, fabrica la onda P a 70, 80, 100 por minuto, pero se bloquea en su conducción hasta el ventrículo, que es el que te va a latir y el que te va a dar el volumen minuto cardíaco y el flujo sanguíneo. Entonces, si la onda P va a 100, pero el ventrículo va a 30, para el cuerpo está latiendo 30, no le importa que la onda P vaya a 100, porque la contracción auricular no marca la sístole y el volumen eyectivo, el volumen sistólico lo manda, lo decide la frecuencia ventricular. Entonces, es el trastorno de la conducción de los impulsos eléctricos desde las aurículas hasta los ventrículos. O sea, desde acá, ¿sí?, hasta acá. Se puede bloquear acá, en cualquier lado, ¿sí? Pero desde que se fabricó la onda P hasta que los miocitos hicieron sístole ventricular, en cualquier lado de todo de estos haces de conducción se puede bloquear y es un bloqueo de la conducción. Bueno, ¿cómo los categorizamos? El nódulo AB, si bien es como si fuera perezoso, porque es el que nos enlentece la conducción entre aurícula y ventrículo y permite que las aurículas tengan tiempo en vaciarse en los ventrículos y el ventrículo después se contraiga y haga la sístole ventricular, es el que nos da ese tiempo. Si bien él demora los latidos, es muy raro que él, digamos, es como perezoso pero fiel, o sea, es muy difícil que él falle. Él puede andar más lento, más rápido, pero es muy difícil, es como, ¿viste? Es el auto viejo que va mal, pero va, y va, y va. Es muy raro que el nódulo AB se bloquee. En cambio, si bien todas las fibras sódicas, que se las de His y las ramas, conducen rápido, buenísimo, son mucho más enclenques ante cualquier
cualquier pavada externa o interna de la misma célula se bloquea. Entonces, los bloqueos los dividimos entre arriba de GIS, supraiciano, que son los del nodo B, o debajo del GIS, intraiciano o infraiciano. ¿Por qué los separamos así? O sea, por arriba o por debajo del GIS, supraiciano o intra o infraiciano, porque ahí marca el pronóstico. En general, todos los bloqueos que sean del nodo AB, como le dije, por el nodo AB se puede bloquear, pero entonces son bloqueos de buen pronóstico. Para llegar al bloqueo de completo tarda siglos. El nodo AB puede estar en bloqueo de primer grado, segundo grado, y dale que vaya. Y por ahí nunca en la vida ir a un bloqueo de tercer grado. En cambio, cuando las ramas o el GIS empiezan a bloquearse, lo tenés que mirar de cerca, porque en general tardan poco tiempo en llegar al bloqueo de completo. Es como que cuando se empiezan a deteriorar, se corta enseguida. El nodo AB como que se puede estirar, pero cortarse no se corta. Por eso es nuestra diferenciación, porque en general todo lo que sea supraiciano tiene connotación benigna, entre comillas, no nos hace correr y lo dejamos estar. En cambio, todo lo que sea intra o infraiciano lo miramos con más sospecha y en general o lo seguimos muy de cerca al paciente o ya le ponemos un marcapaso. Entonces, hay distintos bloqueos de primero, segundo o tercer grado, de acuerdo al tipo de bloqueo. ¿Cuál es el bloqueo de primer grado? Todos los impulsos de la aurícula, o sea, todas las ondas P, son seguidas de un QRS, pero el tiempo de conducción es más lento de lo habitual. El tiempo de conducción es hasta 200 milisegundos, ¿no? Ese es el tiempo normal de conducción, que es un cuadrado grande del electrocardiograma. Bueno, cuando eso se prolonga más de 200 milisegundos, significa que hay un bloqueo de primer grado. ¿Por qué de primer grado? Porque, o sea, si bien conduce lento, conduce todos los latidos. Todas las ondas P son seguidas por un QRS. Es esto. ¿Ven? Normalmente, a ver, vamos a ver, acá empieza, mira. Este es el cuadrado grande, acá ya debería empezar el QRS. Lo habitual que demora es un cuadrado grande, hasta 200 milisegundos es el tiempo normal del nodo AB. Cambio acá, mira, tardó dos cuadrados grandes. Entonces, tiene bloqueo de primer grado. ¿Ves? En general es fijo, siempre tarda lo mismo, porque el bloqueo está en algún lugar y siempre está igual de bloqueado, entonces está demorado. Pero todas las ondas P son seguidas de QRS. Más corto o más largo, no importa el tiempo. Miren, acá está larguísimo. A ver, vamos a ver, acá empieza la onda P más o menos, tarda un cuadrado, casi dos cuadrados grandes. ¿Ven? Esto es un bloqueo de primer grado. Todas las ondas P son seguidas de QRS, pero en forma demorada, más de un cuadrado grande. Bueno, el bloqueo de primer grado es ese, es muy fácil, es muy simple, no se hace nada, nunca va a dar síntomas. Solo podría dar síntomas, pero bueno, es muy raro. Si es, por ejemplo, si es muy largo, suponete que este QR, a ver, acá hay una onda P y acá hay una onda P. Suponete que esto sea tan largo que este QRS, en vez de estar acá, empieza a estar acá. Casi cuando le toca la siguiente onda P. Entonces, ¿qué te va a pasar? Se contrae la aurícula, espera. Acá se contrae el ventrículo. Bien, el ventrículo está eyectando cuando a la aurícula le toca el latido siguiente. Entonces, te genera lo que nosotros llamamos, bueno, no importa, se llama síndrome de marcapasos, pero no es síndrome de marcapasos. Te ocurre que hay una sístole ventricular a la vez que la sístole auricular. Entonces, esto sí es la única forma de bloqueo de primer grado que al paciente le da síntomas. Entonces, lo que hay que ver es eso, que la onda P no esté metida, que la onda P no esté metida dentro del QRS, o sea, o que el QRS no se meta dentro de la P siguiente, porque eso sí te da problemas a largo plazo, porque la aurícula se empieza a contraer, por supuesto. La contracción ventricular es mucho más, tiene más fuerza que la contracción auricular, entonces cuando la aurícula se quiere contraer, la válvula no se abre, entonces la aurícula se contrae contra una válvula cerrada, entonces como no puede eyectar sangre para adelante, la eyecta para atrás, entonces le suele generar insuficiencia cardíaca. Entonces, se supone que el bloqueo de primer grado es benigno y es inocente, pero si te ocurre que está tan lento, o sea, retrasó tanto la conducción
que el QRS llega al unísono que la P siguiente, ahí algo tenés que hacer porque si no el paciente te va a entrar en insuficiencia cardíaca. Bueno, y a diferencia del bloqueo de segundo grado, el de segundo grado, no todas las P son seguidas de un QRS, algunas son seguidas y otras no. O sea, hay bloqueo de algunas y tiene dos variantes. Se dice bloqueo de segundo grado tipo MOVIX 1 o tipo MOVIX 2. Ahí les digo cuál es. Este, por ejemplo. Este es bloqueo de segundo grado. ¿Por qué? Porque si bien está demorada la conducción, ¿sí? De repente hay una onda P que no está seguida de un QRS, entonces no es de primer grado. Súmate que empieza este paciente y decís, tiene un bloqueo de primer grado, porque tarda un montón, tarda más de un cuadradito, ¿no? Tarda 350 milisegundos o 0,35 segundos, y lo normal es 0,20. Entonces vos decís, tiene un bloqueo de primer grado, no, pero tiene una onda P que no conduce, entonces es un bloqueo de segundo grado. O sea, las ondas P se conducen, pero cada tanto una onda P no se conduce. Entonces eso es de segundo grado. ¿Cuándo es MOVIX 1 y cuándo es MOVIX 2? Cuando es MOVIX 1, el PR se va alargando cada vez más. Acá te puso los numeritos. Este PR mide 0,35 o 350 milisegundos, este mide 0,38, este mide 0,40, este se corta. Y este ven que es más cortito y vuelve a empezar. Capaz que este te mide 0,22, 0,28, 0,30, 0,35, se corta. Entonces, el PR se va prolongando paulatinamente hasta que uno se corta y vuelve a resetear. Entonces, hay una prolongación paulatina del intervalo PR. Este es el MOVIX 1. Este es el más benigno de todos. Este es bastante inocente. Es muy común que ocurra cuando los pacientes se ponen vagales. Por ejemplo, a la noche, es muy común que los pacientes durante el día están perfectos y a la noche hacen esto y es normal y no se hace nada, porque esto no te hace una pausa muy importante. El paciente ni siquiera lo siente. Que a la noche lo tengan es muy común en la gente grande o en los chicos chiquititos. No muy chiquititos, adolescentes y jóvenes, como que te diga entre los 20 y los 40. Capaz que un deportista ya desde los 15, pero entre los 20 y los 40 es muy común que de noche hacen esto. ¿Esto por qué? Porque está muy influenciado por el tono vagal. El tono vagal le hace esto al nodo AB. Esto lo hace el nodo AB. El nodo AB va pasando latidos, pero como está muy vagotónico, es como que se demora. Y cada vez se demora más y uno no lo deja pasar y se resetea y vuelve. Y esto es bien del nodo AB. Es benigno, no tiene malignidad en el sentido de que no va a empeorar, no va a ir un bloqueo AB completo. Es muy común que lo tengan los pacientes cuando hay vagotonía o algunos durante el día están en Benkebach, se llama bloqueo tipo MOVIX 1 o Benkebach, que está acá. Benkebach se escribe, pero se dice Benkebach, y no pasa nada. Es de buen pronóstico. ¿Ven? Acá hay uno. Tiene un PR que se va alargando, este está más larguito, este está más larguito, este no conduce, vuelve a empezar. Uno, se alarga un poco, se alarga otro poco, ¿sí? ¿Cómo se cuenta el Benkebach? Se cuenta la cantidad de ondas P que pasan por la cantidad de QRS. Entonces, por ejemplo, se dice el número de ondas P sobre el número de QRS. Entonces, este es un 1, 2, 3, 4, 5. Por cada 5 ondas P hay 4 QRS. Entonces, este es un 5, 4. O sea, vos tenés que ver de una onda P bloqueada a otra onda P bloqueada, ¿no? Puede ser, por ejemplo, si acá hubiera 1, 2, si esta está bloqueada, suponete que esta no la vemos, pero esta está bloqueada, esto es un 1, 2, 3, un 4, 3. Si esta es la que está bloqueada, sería un 1, 2, 3, 3, 2. O sea, si este QRS no existe. Entonces se dice 5, 4, 4, 3, 3, 2. ¿Sí? Se nombra así. No tiene mucha importancia, pero se lo nombra. ¿Cuál es la importancia de esto? Ninguna. Por supuesto, cuanto más bloqueado esté, más bradicárdico va a estar, porque cada una de estas pausitas le baja la frecuencia cardíaca promedio. Pero a los fines prácticos no importa. Y en general, con cualquier cosa que le levanta la adrenalina, se normaliza y aquí no ha pasado nada. Porque esto es muy asociado al tono vagal, al incremento del tono vagal.
Entonces, o baja el tono vagal o sube el tono adrenérgico y mejora. Si vos tenés duda, por ejemplo, te viene este paciente y decís, viste, está muy bradicárdico y vos lo querés sacar de esto y estás en la guardia, le tenés que hacer algo que lo ponga nervioso. Entonces le haces hacer cuenta, le haces 4 por 7, 29 más 42, y el paciente empieza a poner nervioso y empieza y se le va esto. O le haces hacer algún esfuerzo físico, que bicicletee en la cama o que haga handling, cualquier cosa que le aumente la adrenalina lo saca de esto. Entonces, si está un paciente, por ejemplo, que te vino con una gastroenteritis, estás vomitando, ¿viste? Cuando te vomitas te pones vagal, entonces se ponen hipotensos, sudorosos, bradicárdicos, están con estímulos nauseosos, eso los pone, te hacen unas pausas, se bloquean por el estímulo vagal en sí. Entonces, tras que el pobre hombre se siente mal porque está con la gastroenteritis y además porque está bradicárdico, por ahí lo tenés a 30, 20 por minuto, pero es benigno porque es por el tono vagal, entonces le tenés que hacer algo que le levante la adrenalina. O le das un parasipático líquido. Si tenés vía o algo, le das una atropina, que es parasipático líquido. O sea, parasipático líquido, le cortás el tono vagal, listo, ahí resucita y se pone a 80, 90 por minuto, como si nada le hubiera pasado, y por lo menos le das un poquito de confort. Y si no tenés, le haces hacer así, que se ponga adrenérgico, que bicicletee en el lugar, que haga fuerza, que haga algo, que se ponga nervioso, y con eso lo sacás del cuadro. Más que nada para darle síntomas, porque es benigno, no se hace nada con eso. Pero si el paciente va a estar a 20, 30 por minuto, se va a sentir horrible. Y además se hipotensan, entonces con eso le cortás un poco la descarga vagal. Esta es la explicación, este es el esquema del 20. Este es un 20, ¿ven? 340, 480, 560. Acá seguramente hay una onda P, pues si ustedes se fijan, el sinusal es estable. ¿Ves que acá hay una onda P? O sea, el sinusal es regular. Lo que varía es el tiempo que tarda el sinusal en pasar al ventrículo. Acá hay una onda P. Entonces se va estirando. Entonces, acá hay un esquema de cómo está hecho. Sale del sinusal. Este es el nodo AB. Acá hay una onda, la primera onda P se bloqueó. ¿Ves? Quedó en el nodo AB y no llega al ventrículo. Vuelve. Entonces, hay una onda P, sale la onda P del sinusal. Este es el tiempo que demora en conducir en el nodo AB y pasa a ventrículo, hace QRS. Y si ustedes se fijan, cada vez tarda más tiempo, cada vez hace más pendiente hasta que una onda P se bloquea y vuelve a resetearse. Eso es el esquema de lo que ocurre en el 20 o bloqueo B de segundo grado tipo MOBITS 1. Conducción 4-3. Claro, esto sería, acá sería 1, 2, 3, 4, 3. Acá sería 1, 2, 3, 3, 2. Después de la P bloqueada empezás a contar hasta la P bloqueada. Acá hay, por cada 3P conducen 2. Entonces, esto es un 3, 2, este es un 4, 3, y acá no sabemos. Bueno, esto no importa. En general, como es del nodo B, el trastorno ocurre acá. Entonces, como después el QRS cuando pasa, agarra gis y ramas, suele ser con QRS angosto como este, ¿ven? Porque el trastorno está en el nodo B, no en el sistema de conducción. Entonces, en general después viene, cuando logra atravesar el nodo B, cuando lo logra atravesar, el QRS es angostito. Entonces, suele tener QRS angostito y como dice acá, es de buen pronóstico, no requiere marcapaso. Solo requiere sacarlo de lo que se lo genera. Los beta bloqueantes le pueden generar esto y cualquier incremento del tono vagal. A ver, que sea benigno no significa que no vamos a poner marcapaso. Significa que si el paciente no tiene síntomas y se lo banca bien, no hacemos nada. Ahora, que sea benigno porque no va a ir a bloqueo de tercer grado. Pero si el paciente está con un 3-2 todo el día o con un 2-1, o sea, uno pasa, uno no pasa, uno pasa, uno no pasa. Básicamente la frecuencia cardíaca está a la mitad de lo que debería estar. Entonces, está bien. Vos decís, es benigno, pero si el paciente en promedio está a 20 por minuto o 30 por minuto, porque tiene puras P bloqueadas, bueno, ahí le ponés marcapaso. O sea, es benigno en el sentido que no se te va a bloquear, no le va a agarrar un chain stop, una sistolia, pero
tampoco lo puedes tener al pobre Cristiano 30 por minuto, entonces le terminas poniendo marcapaso o algo que lo saque de su cuadro oral. Después, cuando es Movitz 2, es el otro tipo de bloqueo de segundo grado. A diferencia del anterior, no te va avisando. Si bien parece mucho más buenito, porque el PR no se va prolongando, cuando el PR no se prolonga, habla del sistema His-Purkinje. Pasa, uno no lo deja pasar. Pasa, uno no lo deja pasar. No hay prolongación del intervalo PR. A los fines prácticos parece mucho más buenito. Esto es terrible. Cuando ves esto le tenés que poner marcapaso porque se te bloquea una P, después se te bloquean 2, 3, 4, 5, en un lapso de tiempo no muy largo se va a terminar de bloquear. Porque cuando His-Purkinje empieza a dejar de funcionar es bastante inminente. Es esto, ¿ves? Por ejemplo, acá tenés una P bloqueada, PR. ¿Ves que todos los PR son iguales? No se van largando. Y no se alargó, se bloqueó una P. Están todos los PRs iguales, no sale una P. Bueno, esto es bloqueo de segundo grado tipo Movitz 2. No hay prolongación del intervalo PR. Es de segundo grado porque hay algunas ondas P que se conducen y otras que no. Pero al no haber prolongación del intervalo PR es tipo Movitz 2. Y esto, quien se comporta así son las células sódicas. Las células cálcicas son estas que te van estirando, te estiran el PR. La célula cálcica es todo o nada. Conduce o no conduce. Entonces, conduce, no conduce. Conduce. Lo que pasa es que no conduce una, no te conduce dos, después tres ondas P no te las conduce. Entonces, cuando se empieza a bloquear, progresa rápidamente el bloqueo AB completo. Esto es un 2-1, ¿ven? Una P conduce, una P no tiene QRS. Una P conduce, una P no tiene QRS. Vos no puedes saber si es Movitz 1 o Movitz 2 porque necesitarías ver la prolongación y no tenés prolongación porque tenés un solo PR. Pero esto, por ejemplo, suponete que sea Movitz 1, es benigno, está bien, pero este paciente lo tenés a 15 por minuto. Bueno, algo tenés que hacer. Porque que sea benigno no significa que este paciente va a estar bien esa frecuencia cardíaca. Esto es un bloqueo 2-1, o sea, por cada 2 ondas P hay un QRS. Y ya hablé del tercer grado, ¿dónde está el de segundo grado? Una preguntita, el Movitz 2. Sí. Ahí veía en la diapo anterior que es intra o infraxial. Sí. Por el ancho del QRS, obviamente. Sí. Pero ya si es un Movitz 2, es para un marcapaso, independientemente de Sí, por eso te digo, vos te parece que esto es inocente, pero vos ves esto y ya le tenés que poner un marcapaso, porque va a ir al bloqueo B completo en un tiempo no muy largo. Y la verdad que por ahí el día que hice con el bloqueo B completo, el paciente se desincopó, tuvo una distolia o se murió o se rompió la cadera. Entonces, ¿para qué vas a estar esperando si vos ya sabés que esto va a evolucionar mal? Entonces, cuando es Movitz 2, infraisiano con QRS angosto o con QRS ancho, igual le tenés que poner el marcapaso. En general, como es intra o infraisiano, suelen tener QRS anchos, pero puede ser con QRS angosto. Pero si vos le ves esto, ya le tenés que poner el marcapaso, no lo tenés que esperar. Sí tenés que asegurarte que no sea un Movitz 1, ¿no? Que no esté, porque a veces prolonga muy sutil el PR. Entonces, está bien, vos ves esta tirita, pedir un Holter y mirarlo durante todo el día. Si siempre el PR está más o menos igual y cada tanto bloquea unas ondas P, listo. El que tiene Movitz 1 no tiene a la vez Movitz 2. Si era intra o infra, ya acá no corre, es un paciente para marcapaso. Intra o infra es simplemente para ponerle el nombre y queda lindo y le pones como el nombre y apellido. Pero a los fines prácticos, vos ya tenés Movitz 2, le tenés que poner marcapaso, sea intra o infra. La terapéutica es la misma. Importa, por ejemplo, si este es Movitz 2, uno sí, uno no. Este tiene bloqueo de rama derecha, ¿no? Acá. O sea, este paciente tiene bloqueo de rama derecha y la que tiene el 2-1, a ver si me lo entienden, es la rama izquierda. ¿Me entendés? A ver, la rama derecha está bloqueada todo el tiempo. Sí. Pero acá de repente conduce, pero con bloqueo de rama derecha. Esto significa que acá conduce la izquierda, acá la izquierda no conduce. Acá conduce la izquierda, acá lo... ¿Entendés? O sea, acá no conduce ninguna de las dos, acá conduce una. Acá no conduce ninguna de las dos, acá conduce una. Bueno, como en la que conduce, vos ves
que la derecha está bloqueada, significa que la que está conduciendo es la rama izquierda. Entonces, este paciente tiene bloqueo de rama derecha permanente y el 2-1, yo no se lo dije para no complicarse, pero si lo piensan es interesante, el 2-1 es de la rama izquierda, ¿sí? ¿Por qué? Acá están las dos bloqueadas, acá conduce una sola, acá están las dos, ¿sí? Y cuando conduce a la izquierda, entonces tiene bloqueo de rama derecha permanente y un 2-1 es de la rama izquierda, va, no importa, anecdótico. A nosotros, a los electrofisiólogos, nos encanta hacer ese tipo de estupideces de estar pensando, se bloquea acá y a los fines prácticos no tiene ningún interés. Una pregunta más que quiero hacerle en los criterios, que es clarísimo, pero en algún momento, años bloqueo AB de segundo grado Movitz 1, si se sumaba el bloqueo de rama izquierda y los, ya no recuerdo cómo era, pero había un criterio que podía llegar a ser la indicación de marcapaso si se sumaban 3 grados, por así decir, de bloqueo. ¿Eso sí, no, pero el bloqueo trifascicular. Sí, eso no me acuerdo bien cómo era, pero había algo más que no era tan tajante, digamos. Porque le enchufan el nombre de bloqueo trifascicular a cualquier cosa. A ver, vos para tener un bloqueo trifascicular, los fascículos son este y este. ¿Sí? Entonces, el bloqueo trifascicular significa que los 3 te están funcionando mal. En general te ponen bloqueo trifascicular y abarcan al nodo AB, pero entonces está mal dicho porque te ponen bloqueo de rama derecha más semibloqueo anterior y PR largo. Un PR largo, eso era. Bueno, vos no sabés quién hace ese PR largo. A ver, vos tenés bloqueo de rama derecha, hemibloqueo anterior. Entonces solo te queda la rama posterior, que es esta. Bien. Entonces, que te conduce lento, pero vos no sabes en qué lugar de todo esto te está conduciendo lento, porque el lento te lo conduce desde la onda P, que estaría acá, hasta el QRS. Entonces, vos no sabés el PR lento quién lo hace. Si el PR lento te lo hace la hemirrama posterior, que es la única que te queda, porque vos tenés bloqueo de rama derecha y hemibloqueo anterior, o sea, solo te queda la hemirrama posterior. Si el PR largo te lo es el hemirrama posterior, estás en el horno, le tenés que poner marcapaso porque la única que te queda ya te está funcionando mal. Ahora, si el PR largo la hace el nodo AB, no te importa y lo seguís esperando. ¿Por qué? Porque la rama derecha es una de morondanga. La hemirrama anterior es casi de morondanga. La buenísima es la hemirrama posterior, que tiene doble irrigación, es un caño gordo, que va todo envainado por fibrosis. Entonces, es muy raro que la hemirrama posterior le pase algo. Entonces, si estas dos te andan mal y esta te anda perfecto, el paciente puede vivir con eso toda su vida. Lo que vos te tenés que fijar es el PR largo, ¿quién te lo hace? Si el nodo AB o la hemirrama posterior. ¿Cómo te das cuenta? El nodo AB está muy influido por el tono vagal. Entonces, ¿se acuerdan que yo le dije del Movitz 1? Lo sacás, le aumentas el tono adrenérgico y te sale. Bueno, entonces vos le tenés que hacer maniobras. Vos dudás. Entonces, vos tenés que fijarte que cuando el paciente está adrenérgico, el PR mejora. Cuando el paciente está vagotónico, el PR empeora. Entonces, ¿qué haces? Le pedís un holter y te fijas. Si el PR va variando un montón, por ejemplo, a la noche tenés un PR así largo y durante el día que está más adrenérgico tenés un PR corto, el que te está dando el PR largo es el nodo AB. ¿Por qué? Porque tanto las ramas como, His-Purkinje, todas las fibras sódicas no tienen mucha variación del tiempo de conducción. El PR no se te va a prolongar. ¿Entendés? Es mínima la variación que puede tener. Por eso el Movitz 2 es de células sódicas. Es o conduce o no conduce. No puede prolongarse. Entonces vos tenés un PR, vos ya sabés, la hemirrama anterior no la tenés, la rama derecha no la tenés, te quedó solo la hemirrama posterior y el nodo AB. Y decís, pucha, si el PR largo es de la hemirrama posterior, estoy en el horno, se me va a bloquear en breve. Porque la enfermedad de las ramas se bloquea una y enseguida se bloquean las 3. En cambio, si es del nodo AB, no. Entonces, ¿cómo te das cuenta? El nodo AB te va a hacer variaciones del PR muy grandes, de acuerdo al tono autonómico. La hemirrama posterior, el PR te va a quedar fijo.
Suponete, te puede variar, suponete que tenés un PR largo en 300, te irá como mucho a 350, 330, 310, 300. Es muy poquito lo que te va a variar. En cambio, el Noda B te hace un PR de 200, de 600, de 450, te hace unos PRs así, con el tono autonómico. Si te viene el paciente a la guardia y vos dudas eso, le podés hacer ver las variaciones del PR. Lo pones nervioso, el PR se te va a cortar, le haces masaje cerebrocarotidio y el PR se te va a alargar. Es un influjo vagal importante. Entonces, vos le ves las variaciones del PR. Suponete un paciente, se desmayó, un viejito, se desmaya. Tienen 250 millones de causas porque tiene Parkinson, y le ve PR largo, bloqueo de rama derecha y bloqueo anterior. Le pones tiene que tramitar el marcapaso, poder lograr. Justifica, le pones un marcapaso, porque por ahí era hipotensión ortostática y se sincopó por la hipotensión ortostática. Entonces vos tenés que fijarte, si lo que te da es que posiblemente sea la hemirrama posterior, tiene que conseguir el marcapaso, pues se va a ir al bloqueo de completo. Con un corte que me varía la frecuencia, pero no Ya el PR. Claro. No el PR me está dando la... No, la frecuencia no, el PR, esto es un bloqueo de conducción. Sí. No del PR, no del sinusal. El nocturno va a tener su variación y el PR Variando. sigue fijo. El PR largo No, sigue esa fijo. sería la hemirrama posterior. La hemirrama posterior, Sí, ahí le tenés que poner marcapaso. marcapaso. Indica el marcapaso Sí. sin discusión, diría, Sí, con la obra sí, social. sí. Ahora, el paciente tiene que haber tenido también cuadros en el cual se puso vagal. Si te dicen, estuvo despierto toda la noche, estuvo las 24 horas sentado viendo la tele, haciendo lo mismo y no vas a tener muchos influjos vagales, ¿entendés? ¿Cómo te das cuenta si el paciente se pone vagal o adrenérgico? También por la frecuencia sinusal. Cuando vos te pones adrenérgico, te pones taquicárdico. Entonces, si el sinusal está muy fijo en una frecuencia cardíaca, o sea, el paciente está muy estable en 70 por minuto, 80 por minuto todo el día y no vas a ver por ahí muchas variaciones del PR porque no tuvo muchas variaciones en el sistema nervioso autónomo. En cambio, en un momento va 100 por minuto y tiene un PR corto y después se pone bradicárdico a la noche a 40 y PR largo, ahí te das cuenta que el paciente se puso vagal, porque el vagal no solo te deteriora la conducción en el nodo B, sino que también te pone bradicárdico. Entonces, como que tenés que juntar todo. Si no tenés ni idea y te sigue dando dudas y la verdad que crees que le tenés que poner un marcapaso, pero a veces es difícil que consigan, son caros, tienen que tener una prepaga, a veces la familia te dice, bueno, yo lo pago. Y por ahí van a vender el auto para poner un marcapaso. Entonces la verdad que tenés que estar re seguro que necesitas un marcapaso. Entonces, ¿qué le puedes hacer? Un estudio electrofisiológico. Lo mismo que al otro paciente, le pones un catéter, pero en vez de ponerlo en la aurícula, lo pones en la zona del GIS y te va a mostrar la conducción y ahí lo definís. Pero es un estudio invasivo. En forma no invasiva, vos tenés que demostrarle, vos tenés que ver si el PR largo es de las células sódicas, que va a evolucionar mal, que es GIS o hemirrama posterior, o de las células cálcicas, que es del nodo B. La del nodo B te va variando los PRs un montón de acuerdo al tono autonómico, el GIS Purkinje, o sea, la hemirrama posterior, el GIS, casi no varía. Por ejemplo, esto... Espera. Esto, vos podés decir, este paciente ponele que tiene, no sé, por ejemplo, este es un bloqueo de rama derecha. Vos decís, ¿este PR largo será de la rama izquierda o del nodo B? Nunca una rama te va a hacer un PR tan largo. Es mínimo lo que puede alargarse y enseguidita se corta. Entonces, primero, cuando vos le ves un PR tan largo, de 400 milisegundos, tiene que ser nodo B. El nodo B se estira y deja pasar. La rama no. Por eso el MOBIS 2 casi no estira el PR. Esto es bien del nodo B. Nunca una rama te puede, o un Purkinje, una fibra sódica te puede estirar tanto. Esto es bien de nodo B. Espérate, ¿dónde estaba? Esto es bien de Purkinje. ¿Ves? Casi no te estira. ¿Para que ustedes infieran una u otra? ¿Cómo? Cuando dice muy largo, muy largo o no tan largo, digo, hay un corte de decir no hay corte. 36 pero el Purkinje casi no varía, te hace como esto. Conduce, no conduce. ¿Entendés? No tiene variaciones en el PR. El otro se te va estirando, te conduce, vuelve, se estira, vuelve. El GIS Purkinje tiene siempre el mismo PR. Entonces, por eso este es de mal pronóstico y el otro es de buen pronóstico. Bueno, y de tercer grado,
Primer grado, todas las ondas P eran seguido QRS. Segundo grado, algunas ondas P sí, algunas ondas P no. De tercer grado, ninguna onda P que seguía por ningún QRS. Las aurículas van por su lado, los ventrículos van por el suyo. No hay una, ¿cómo se llama? No hay una sincronía. Para poner marcapasos es mucho peor. Es mucho más urgente ponerle un marcapasos al Movitz 2 que al bloqueo de completo. Porque el bloqueo de completo ya se te bloqueó. Entonces ya está en lo peor que puede estar. Si el paciente te viene vivo, significa que ya está en su peor situación. El peor es el Movitz 2 que se te puede bloquear el bloqueo de completo. Porque a veces el bloqueo de completo te sale en la sistolia y no tiene ningún escape. Y el paciente se te clava y se te muere. Entonces, como vos no sabés cómo va a entrar al bloqueo de completo el Movitz 2, ese te urge ponerle marcapasos mucho más que al bloqueo de completo. Por el completo, si te vino vivo, ya está. Significa que tiene un escape, como este paciente, ¿entendés? Este paciente tiene ondas P, pero ninguna onda P sigue un QRS. Acá te parece que es, pero si ustedes se fijan, las ondas P siguen su frecuencia y los QRS siguen la suya, ¿entendés? Entonces, no es que acá hay uno conducido, no. Justo salen sincrónicos y salen casi al unísono, ¿entendés? Pero los QRS salen a su frecuencia. Tiene algún marcapaso subsidiario, este seguro que es de la unión, ¿por qué? Porque es un QRS angostito. Si el escape es de la rama derecha, va a tener imagen de bloqueo de rama izquierda, porque te está con, por ejemplo, si vos podés tener distintos escapes. Si escapa la unión, va a conducir por todas las ramas, se hace un QRS angostito. Si te escapa la rama izquierda, te va a dar imagen de bloqueo de rama derecha. Esta te anda bien, no está bloqueada, pero como si el estímulo sale de acá, va a conducir solo para acá, te parece que esa está bloqueada. Entonces, cuando escapa la rama izquierda, te da imagen de bloqueo de rama derecha, como si la rama derecha no funcionara. No es que la rama derecha no funcionó, lo que pasa es que la rama derecha no está abarcada por el estímulo que salió de acá y se condujo por esta, o al revés. Si la que escapa es la rama derecha, te va a dar imagen de bloqueo de rama izquierda. Pero no es que la rama izquierda está bloqueada. Bueno, puede estar bloqueada, no sé. Pero si es un escape, no sabés cómo está la otra rama. Porque lo que le pasa es que si el escape sale a esta altura, conduce para abajo y listo. Y esto, como conduce y se despolariza en forma retrógrada, nunca te enterás si esto está permeable o no. Este es bien con un escape de la unión, porque el QRS es angostito. Este es una imagen, este es bloqueo de rama derecha. ¿Por qué? Porque el bloqueo de rama derecha es de las fuerzas finales. Porque primero se despolariza el ventrículo izquierdo, entonces viene el septum, que viene rápido, y cuando tiene que despolarizarse el ventrículo derecho, ahí está trastornado, está bloqueado. Entonces, el bloqueo de rama derecha es un trastorno de las fuerzas finales. Si vos tenés como en una sola derivación, que no podés ver el eje de dónde está, te fijas dónde está bloqueada. La rama izquierda está toda bloqueada, porque como el impulso, la despolarización empieza del lado izquierdo, ya está trastornado desde el principio. Como la rama derecha es la última en despolarizarse, solo está el trastorno de la fuerza. S, por así decirlo. Claro, ¿qué es esto? Entonces, ¿qué tenés acá? Bueno, acá tenés un bloqueo completo, ¿no? Las ondas P van por su lado y los QRS van por el suyo. O sea, esto no es un PR largo, no. Vos tenés que ver que los QRS son sincrónicos en sí mismos y las ondas P son sincrónicas en sí mismos. Entonces, acá ¿quién te escapa? Como parecería que tenés bloqueo de rama derecha, la que te está escapando es la rama izquierda, ¿entendés? El hit del lado izquierdo. Claro. QRS O sea, no importa, ¿no? No es muy importante, simplemente es como un jueguito de decir, che, ¿quién escapará? Bueno, cuando tiene bloqueo de rama derecha, está escapando la rama izquierda. Si tiene bloqueo de rama derecha más hemibloqueo anterior, significa que está escapando la hemirrama posterior. La hemirrama posterior suele ser primero el que más común escapa es la unión, y segundo la hemirrama posterior. Por ranking, a los que no nos interesa, pero... ¿Ves? Porque te puede pasar esto. Por ejemplo, viene Movitz 2 y se te pasa el bloqueo de completo. ¿Entendés? Si a vos ya te viene el paciente así, bueno, este paciente tiene latido, está bien, va a venir
así hipotenso, sudoroso, pero tiene latidos. Este también, ¿entendés? Porque ya sabés que el ventrículo sale. El problema es cuando vos lo agarrás en Movit 2 y por ahí cuando te entra en bloqueo completo, no sale ningún escape, ¿entendés? Por ahí te venía Movit 2 y se te bloqueó. Y de repente sale un escape, bueno, y después en algún momento recupera. Pero en este interín, por ahí el paciente se te cayó, se rompió la cabeza, se rompió el brazo, la cadera, estaba asomado al balcón y se te cae por el balcón. ¿Entendés? Esto le genera un síncope al paciente. ¿Por qué? Porque está en asistolia, no tiene un latido efectivo. Esto es la forma en que un paciente entra en bloqueo completo. Después algún escape termina saliendo, pero los escapes nunca son muy buenos. Después se agotan, aparece otro. Y este tiene escape de la unión, ¿ves? ¿Por qué? Porque el QRS es angostito. Entonces, escapa alto. A pesar de la baja frecuencia, ¿no? Sí. Puede ser de la unión, sí. aunque... En general la unión escapa antes porque suele ser más rápido que el idioventricular. Pero no hay nada. Y mira esto. Y además acá no entendés por qué no sale un idioventricular. Bueno, no son marcapasos, son marcapasos sucedáneos, digamos, no es su función, entonces andan medio cachuzos. A veces alterna escape angosto, después se pone escape ancho, vuelve al angosto, no escapa nadie. Esto tiene que ir a marcapasos sí o sí. A este paciente le pones un marcapaso de 2 cámaras. ¿Por qué? Le pones un catéter en la aurícula y un catéter en el ventrículo. Entonces, porque él tiene un buen sinusal. Si este paciente va rápido, todos estos pacientes que les mostré, mira qué buen sinusal tiene. La verdad que sería un desperdicio no usar el sinusal, salvo que sea muy viejito y quiera ahorrar plata y recursos y invasión, porque los catéteres auriculares muchas veces se caen, entonces hay que reoperarlos. Y reoperar significa que se puede infectar. Entonces, a veces no querés andar haciendo nada heroico, pero si por ejemplo es un paciente joven y vos le querés conservar la sincronía B, le tenés que poner un cable que va a la aurícula y un cable que va al ventrículo. Entonces, cada vez que el cable de la aurícula, el generador ve que hay una onda P, le manda un estímulo. Entonces, está sincronizado. Si vos le pones un catéter solo en ventrículo y no le pones en aurícula, te va a hacer lo mismo que acá, pero a la frecuencia cardíaca que vos lo pongas. Las aurículas van a ir por su lado y los ventrículos van por su lado. El riesgo de eso es que en algún momento la aurícula puede coincide con el QRS. Entonces se contrae la aurícula y una sístole auricular a la vez que la sístole ventricular. Y eso le empieza a dilatar a la aurícula y empieza a generar insuficiencia cardíaca. Por eso, cuando tienen ritmo sinusal, se les pone bicameral, para preservar la patada auricular. Si estás fibrilado, ahí no vas a seguir en la aurícula, porque la aurícula te va a 400, 500, 800 por minuto, porque entonces eso no te interesa seguirlo. Y ahí sí le pones solo BBI, porque la aurícula no te interesa seguirlo. Y bueno, la solución de los dos temas, tanto de la disfunción sinusal como del bloqueo B, solo es el marcapaso. En la disfunción sinusal tenemos el changüí de la teofilina. Antes había jarabe de atropina, le podías dar jarabe, bueno, la atropina, como es un parasimpático líquido, te saca la parte vagal, entonces los pacientes tomaban, pero había que tomar como, no sé, cada 6 horas, una cucharada de jarabe de atropina y eso les levantaba la frecuencia cardíaca. Pero el que no se puede poner marcapaso, o el que está tramitando y está muy bradicárdico y la prepaga te tarda 3 meses en dar el marcapaso, bueno, esos 3 meses lo puedes mantener con teofilina o con jarabe de atropina. Ninguno mejora el bloqueo B, ninguno. O sea, si está en bloqueo B, eso no hay ninguna pastillita que te lo mejore. Te lo puede mejorar el isoproterenol, pero no te va a mejorar el bloqueo B, sino lo que te va a hacer es te va a acelerar, porque este paciente, su latido efectivo es el ventrículo, no todas estas aurículas. Entonces, lo que te va a hacer el isoproterenol o la dopa, o nora, lo que quieras, o adrenalina, perdón, es acelerarte el escape. Entonces te va a mejorar la frecuencia cardíaca porque te mejora el escape. Entonces, pero eso lo tenés que tener internado, no le podés dar en su casa un bloqueo completo, lo tenés que internar. Porque además no te podés, por ejemplo, vos tenés bueno, no late tan mal, pero vos no te podés, no te podés fiar de un escape, porque los escapes se agotan, entonces lo tenés que internar y ponerlo más fácil, sí o sí. Porque hay bloqueos que responden mejor al isoproterenol y hay otros que responden solamente a la cardioestimulación con marcapaso. Sí. ¿Hay alguna razón? No, ni toca la suerte es loca según el paciente, no. Así como hay pacientes que le hacen masaje en el carotillo y se rebradicalizan y otro ni se les mueve una pestaña,
Hay pacientes que son muy sensibles al tono autonómico y otros no son nada sensibles al tono autonómico. Así como hay pacientes que se pegan una corrida y pasan de 50 a 130 y otro te levanta un poquitito. Cada uno es distinto, pero sí, hay veces que le pones, es muy raro que el ISO no le haga nada. Algo le va a hacer, pero por ahí es verdad, en vez de tenerlo a 30 lo tenés a 35 o 40, no logras gran cosa. Existe, pero en general responde. Pero no puede, o sea, es un goteo mientras tanto, hasta que consigas resolvérselo. Es mejor poner un marcapaso transitorio, pero bueno, tenés que tener la esterilidad, el paciente tiene una comunicación con el exterior, se infectan, bueno. Si no, isoproterenol, dopa, adrena. Sí, Nora no te taquicariza tanto, un poco, es más hipertensor. A veces se pone la montaña. Sí, pero Dobuta tampoco, no te taquicariza tanto. Te mejora la velocidad que yo, pero no te taquicariza tanto. Las que más taquicarizan son primero isoproterenol, después dopa y después adrena. Dobuta, Nora no son mejores, te mejoran el volumen y todo eso, pero no a expensas de la frecuencia cardíaca. La Dobuta poco te hace la frecuencia cardíaca. Yo intento inicialmente atropinizar 0.5, repito cada 3 a 5 minutos hasta llegar a 3 Sí, miligramos. además, tener una ampollita de atropina no se le niega a nadie. De última, si le haces mal, se le pasa el efecto enseguida. Sí. Porque le ponen ISO y eso, tenés que tener cuidado, ¿viste? El paciente no tiene que estar isquémico, o sea, cualquier adrenérgico, bueno, no es lo mismo dar un adrenérgico que un parasimpático lítico. No es lo mismo sacar el vagal que aumentar la adrenalina. Siempre la adrenalina para nosotros es como trae, no sé, te puede dar taquiarritmias ventriculares, te puede dar taquiarritmias por sobreestimulación. En cambio, bloqueándole el parasimpático no le estás aumentando la adrenalina. Es mucho más buenito dar una atropina. Lo que pasa es que la vida media es nada, te queda ¿entendés? Claro. El otro le pones goteo en infusión continua y hasta que traigan el marcapasos o lo que sea. Bueno, esas son las bradicardias. Igual, la indicación de inotrópico o cronotrópico. ¿Es sintomática o por descompensación hemodinámica? Te viene el paciente a 30 y se lo banca como un señorito. No, digo porque yo he visto que no tienen síntomas y No. mandan el isoproterenol. Ah, bueno, por si acaso, o porque no quieren que a la noche se bradique. Porque, ¿qué te pasa? Cuando el paciente se duerme, los escapes también se duermen. Entonces, por ahí, tenés que salir a la noche. Entonces, querés dormir tranquilo a la guardia y le pones el coteíto de isoproterenol y te vas a dormir tranquilo porque vos sabés que él va a tener su latidito. No debería. Yo no le pondría un transitorio. Por ahí un ISO, bueno. Pero un transitorio que se pueden perforar, que se infectan para pasar bien una noche. Si el paciente no tiene síntomas, no. El transitorio realmente es cuando el paciente tiene síntomas. Acostado. Pues si tenía síntomas puede ser síncopo, pero cuando está acostadito, a 30 anda bien, nada, lo esperás. Pues además, vos pensás que después le tenés un definitivo, entonces si se te infectó y se te colonizó, listo. Cuando le pongas el definitivo se te va a enchastrar todo, es un asco. Ya está todo infectado, está colonizado, se te va a infectar el nuevo. Entonces, siempre conviene no invadirlos. Un goteíto, o por ahí, ¿sabes qué? Te lo cuelgan y te lo dejan en mínimo. Entonces, cualquier cosa a la noche, si ven que el paciente se duerme y sus escapes también se duermen con el paciente, bueno, le suben un poquito el ISO. Yo creo que se lo ponen para dormir tranquilos por si acaso, pues ya te digo, esas cosas siempre pasan de noche, nunca pasan de día, pero si bien los escapes no son recontrainfluidos por el tono autonómico como el 9, los escapes son